Es posible que con la situación actual, donde la inflación está desbocada y los tipos de interés no paran de subir, sientas que tus ahorros solo están perdiendo valor y por este motivo hayas llegado a este vídeo, ya que te estás empezando a interesar por el mundo de las inversiones, el trading, la bolsa de valores, para poder contrarrestar la situación actual. Si es así, estás en el vídeo correcto, ya que te voy a responder estas dudas. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy inversor, trader y también el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com. Si quieres aprender trading en dicha academia, te dejo el link en pantalla en la descripción para formarte en el trading y en las inversiones. Por cierto, este vídeo está patrocinado por AAAFX. ¿Y por qué elijo el broker AAAFX? Porque tiene las comisiones más bajas que hay y un margen súper ajustado, y además ofrece la posibilidad de abrir una cuenta demo de manera gratuita. Pulsa el link que te dejo en pantalla en la descripción y si eres de Latinoamérica tienes un bono de hasta el 100%. El otro patrocinador del canal no es otro que Forex Tester 5. ¿Y por qué me decido por Forex Tester y llevo tantos años trabajando con este software? Porque es el mejor simulador del mercado y me permite backtestear hasta 20 años en el pasado en cientos de activos financieros y comprobar el desempeño de mis estrategias en el pasado. Os dejo el link en pantalla y también en la descripción, y además con el cupón que tenéis aquí en pantalla podéis tener un 10% de descuento extra. Bienvenidos a Código Trading. Si os gustan este tipo de vídeos no os olvidéis dar un me gusta y además, si todavía no estáis suscritos al canal, dadlos a suscribir y a la campanita. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Vamos a empezar por algunas definiciones muy simples. Primero de todo, ¿qué es el trading? En los mercados de valores, el trading, o dicho en español, la negociación bursátil, es la compra-venta de instrumentos financieros con el objetivo de obtener un beneficio. El trading se basa principalmente en el análisis técnico, el análisis fundamental y la aplicación de una estrategia concreta para operar. En otras palabras, el trading se basa en la compra o la venta, o la compra y posterior venta, o la venta y posterior compra de activos financieros, ya puedan ser acciones de empresas, oro, cambio de divisas forex, índices bursátiles, etc. Hay miles de activos con los que podemos comprar y vender con el objetivo, lógicamente, de obtener un beneficio. Lo que nos interesa, pues, es obtener un beneficio, ya sea comprando barato y vendiendo más caro, o al revés, ya que los mercados también nos permiten, pues, invertir pensando que caerá un mercado y ganar con dicha caída. Han salido tres conceptos en la definición de qué es esto del trading, como análisis técnico, análisis fundamental o estrategias de trading. Ahora voy a ir punto por punto explicando qué es cada uno de ellos. El análisis técnico se basa en el análisis de los gráficos de trading. Se basa pues en la utilización del gráfico para hacer una previsión de lo que podría ocurrir con mayor o menor probabilidad estadística en un futuro y basado en ese gráfico tomar las decisiones de compra o de venta. Por otro lado, el otro tipo de análisis mayoritario también en los mercados es el análisis fundamental. En este caso, en lugar de fijarnos en el gráfico, nos fijamos pues si son acciones en los balances de una empresa o si son divisas en el bienestar, los indicadores económicos de ese país que pueden hacer mover el precio, la valoración de dicha divisa. Así que lo que acabamos estudiando son los datos económicos que envuelven ese proyecto en concreto y establecemos un precio fundamental. Ese precio es una referencia que la utilizamos para ver si el precio en el que ahora mismo está dicho activo está hinchado o está pues valorado por debajo del valor que nos sale a nosotros. Con ese dato podemos ver si nos interesa comprar, vender o no hacer nada porque el precio ya está bien estipulado con nuestro análisis fundamental. El tercer concepto son las estrategias de trading. Las estrategias de trading son muy importantes a la hora de trabajar de forma profesional y no enfocarte en el trading como si fuera un casino de yo creo que pasará esto y apuesto a que pasará esto sin ningún fundamento ni ninguna estrategia detrás. Entonces la estrategia
y que esta estrategia esté testeada, un sistema de trading testeado por miles de eventos, que nos dé una estadística de lo que nos podemos encontrar en el futuro. Así que la definición exacta de estrategia de trading es la siguiente. Una estrategia de trading es un plan fijo que está diseñado para lograr un rendimiento rentable operando en corto o largo plazo en los mercados. Las principales razones por las que una estrategia de trading ayuda son su verificabilidad, cuantificabilidad, consistencia y objetividad. Muy bien, más conceptos súper importantes. Si nos interesa el trading y empezamos a comprar y vender, ¿qué somos? Pues somos traders. La palabra es trader. También se les puede denominar operadores o negociadores por cuenta propia. Las personas pues que están comprando y vendiendo en los mercados normalmente se les denomina también inversores. Generalmente la diferenciación es un poco complicada porque a veces es difícil saber dónde termina un trader y dónde empieza un inversor, pero lo más habitual es que se habla de inversor cuando pues alguien entra en los mercados pensando a muy largo plazo, ¿no? Mira, yo adquiero oro o adquiero acciones de Apple y pienso que de aquí unos cuantos años ya miraré cómo está la situación y ya pensaré si venderé o no. En cambio, el trader es alguien que va entrando y saliendo del mercado. Ahora compra porque la situación pues, económica en plazos de tiempo más corto me indica que es buen momento para comprar, pero pasan unas semanas, unos días o incluso el mismo día y ya vende porque ya no lo ve tan interesante, ya sea por análisis técnico o fundamental, cambia de decisión. El trader puede trabajar de forma independiente, o sea, ser un freelance, estar en su casa con su dinero, o también puede hacerlo de otros métodos, ya sea trabajando en un fondo de inversión, donde trabaja con dinero pues, que no es suyo, o en una entidad financiera, un banco que también ofrezcan productos de inversiones. También uno puede ser freelance, pero utilizar métodos como el trading social, cuentas de fondeo, para tener más dinero en su cuenta y no solo el capital propio. Si quieres aprender a ser trader, te dejo tanto en pantalla como en la descripción el link de la Academia de Trading, códigotrading.com, donde tienes las formaciones para aprender a invertir. Si no sabes nada de nada, hay un curso totalmente gratuito que te puede servir para empezar y con el que podrás forjar unos cimientos y entender cómo funciona todo esto del trading y las inversiones. Después ya también hay formaciones como la Pro, la Elite y la VIP, con aulas virtuales, canal exclusivo de Telegram, grupo de dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Te dejo también pues el link para las formaciones ya con mentoría en la descripción del vídeo. Muy bien, vamos al concepto final, que es cómo funciona el trading. Pues lo mejor es poner un ejemplo para entenderlo. Hemos dicho que el trading lo que hace es operar activos financieros. Un activo financiero, por ejemplo, es el oro. Entonces, en el ejemplo vamos a comprar oro cuando tenía un valor de 100 y pasados unos días el oro, imaginemos que ha subido de valor y vale 120 y lo que hacemos en ese momento es vender. Hemos comprado a 100, hemos vendido a 120 y por lo tanto con una inversión de 100 al haber aumentado a 120 hemos ganado 20 porque ahora aparte de los 100 que pusimos tenemos $20 más que antes de hacer dicha inversión en oro. Por eso se habla mucho de que en el trading se trata de comprar barato y vender caro. La gran ventaja que tiene el trading en la mayoría de instrumentos financieros es que también nos permite ganar cuando todo va mal. También en una situación como la actual, que los precios caen, podemos pues invertir pensando que caerá y por lo tanto en lugar de empezar comprando empezamos vendiendo arriba y después ya compramos a un precio inferior. Es como que se nos presta el dinero para vender algo que aún no tenemos y después nos permiten comprarlo más abajo y ganar también. Por ejemplo, si entramos en un activo que vale 120 y de aquí a unas semanas vale 100, pues también habremos ganado 20, igual que en el ejemplo contrario. Sé que es un poco difícil de entender el hecho de que no solo se gane subiendo, sino también a la baja, pero al final es una cosa muy simple
que cuando lo empiezas a practicar ya te das cuenta que no tiene más secreto, es el mismo funcionamiento, pero a la inversa. Bien, si te han quedado dudas al respecto, no dudes de utilizar los comentarios del vídeo porque yo las respondo todas. Y aparte, si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta que a mí me ayuda muchísimo y para ti solo es desplazar un poco el ratón y pulsar clic. Y también aprovecha, si todavía no lo estás, para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la academia de trading códigotrading.com, donde están todas las formaciones para aprender trading e inversiones. Nos vemos en el próximo vídeo.